noches o buenos días, ¿verdad? Vamos a tratar de explicar a la brevedad este tema de diuréticos para que ustedes lleven una idea más sencilla si hay algún caso que se les ha ido o no se recuerdan. Nos vamos a enfocar en este mecanismo. Ya lo demás que a usted les corresponde de la función del fármaco y todo lo que hace en el cuerpo y su uso terapéutico, ustedes lo dicen. Aquí solo nos vamos a enfocar en hablar sobre lo que es algún caso clínico, explicar estas imágenes, ¿verdad? Y nada más, no nos vamos a meter de lleno a lo demás del fármaco, que esto es lo que más nos prioriza. Recordemos como primera parte que el riñón modifica la composición iónica del filtrado glomerular por la acción concertada de los canales y los transportadores iónicos de la membrana apical y vasolateral de lo que son las células epiteliares tubulares renales. Este transporte iónico transepitelial puede ser modulado de modo farmacológico por las acciones de los diuréticos que regulan la composición y volumen unitarios. Es así entonces que la inhibición farmacológica de la reabsorción iónica induce la reducción de la fuerza impulsadora osmótica, que propicia la reabsorción de agua en los segmentos hidrosolubles de lo que es la nefrona. A su misma vez, el riñón concentra y secreta fármacos a la luz tubular, lo que permite a los diuréticos alcanzar concentraciones más altas en el túbulo de la sangre. Es por ello, a este efecto concentrador, la dosis terapéutica de diuréticos a menudo se van a acompañar de niveles sanguíneos bajos y solo ligeros efectos adversos extrarrenales. Recordemos entonces que al entrar a este tema de diuréticos, que el diurético es un fármaco que aumenta el volumen de orina, mientras que un natriurético es el que incrementa la excreción renal de sodio y un acuarético aumenta la excreción de agua y soluto. Sin embargo, ya que los natriuréticos aumentan la excreción de agua, porque obviamente con el agua va a ir el sodio, entonces el término diurético es correcto para ellos. También existen otros tipos de fármacos completamente nuevos que bloquean el transporte de urea conocidos como acuaréticos o urearéticos. Ahora nos vamos a enfocar directamente en lo que es eh, pues la nefrona. Si vemos la nefrona, técnicamente estamos constituidos por lo que es glomérulo, ¿verdad? La rama ascendente delgada, el asa de Henle, la rama delgada ascendente del asa de Henle, ¿verdad? La rama gruesa ascendente del asa de Henle. Y a su misma vez el túbulo contorneado distal en su sección proximal y su sección distal, junto con el túbulo colector y el conducto colector. Si nosotros vemos en esta imagen, que es más que clara, fácil de entender, a nivel del glomérulo hay una formación del filtrado glomerular, que este filtrado glomerular tiene aproximadamente de 180 miliosmol-litros cada vez que sale de acá. Entonces, la permeabilidad del agua en el glomérulo es 100% permeable y a su misma vez no posee lo que es ningún transportador primario o farmacológico de la membrana apical que pueda afectar la situación del glomérulo. De igual forma, ningún diurético afecta a este nivel. Ahora, cuando nos encontramos a nivel del túbulo contorneado proximal, que es este que estamos aquí, túbulo contorneado proximal y su sección proximal y su sección distal, vean, tenemos que hay una reabsorción del 65% de lo que son los iones sodio, calcio y magnesio. A su misma vez que hay un filtrado de un 85% de bicarbonato de sodio y casi el 100% de glucosa de lo que son los aminoácidos. Y tenemos una reabsorción isoosmótica del agua, siendo el cotransportador en este caso principal es el bicarbonato de sodio y sodio glucosa, el encargado en su mayoría de reabsorber esto por medio del otro transportador que es sodio, potasio, calcio, que no lo podemos ver aquí en esta imagen técnicamente. Ahora, ¿a qué nivel actúan o qué fármaco actúa aquí? Tenemos lo que son las
acetazolamidas o la canaglifosina, tenemos un ejemplo de fármaco diurético que actúa a este nivel, que podemos mencionar como los inhibidores de la anhidrasa carbónica y los antagonistas de lo que es la adenosina en el túbulo contorneado proximal. Ahora, si nos vamos aquí al segmento recto del túbulo contorneado proximal, aquí tenemos una secreción y reabsorción de ácidos orgánicos y bases, incluidas el ácido úrico y la mayoría de diuréticos. Por ejemplo, ¿qué transportador vamos a ver aquí? Podemos ver el ácido úrico, por ejemplo, y transportadores de base, que vamos a estudiarlo un poquito más adelante. Ahora, en la rama delgada descendente tenemos una reabsorción pasiva de lo que es el agua en este asunto. Y a su misma vez, por ende, rama ascendente de rama delgada descendente, sí, de la descendente. Una reabsorción pasiva del agua por medio de ciertos transportadores conocidos como que son las acuoporinas. Y a su misma vez no hay un diurético de acción principal. Sin embargo, podemos mencionar los agentes osmóticos como el manitol o uraréticos, ¿verdad? Que técnicamente va tratando de evitar la reabsorción de agua a este nivel, pero como es a un tipo pasivo, digamos que el efecto que hace no es la gran cosa a este nivel. Ahora, nos vemos a la rama delgada ascendente. Aquí tenemos una reabsorción activa de aproximadamente del 15 al 25% de sodio, potasio y cloro, además del filtrado glomerular, y una reabsorción secundaria de calcio y magnesio, con una permeabilidad del agua muy baja, y a su misma vez el transportador principal que aquí tenemos es el sodio potasio 2 cloro, que a este nivel de la rama delgada ascendente tampoco tenemos un diurético que afecte como tal, pero aquí a la rama gruesa ascendente tenemos una reabsorción del 15 al 25%, además de una reabsorción secundaria de lo que es magnesio y a su misma vez calcio por medio del cotransportador sodio potasio 2 cloro. ¿Cuáles son los diuréticos que actúan a nivel de aquí? En la rama gruesa ascendente tenemos lo que son los diuréticos de asa, conocido como también furosemida. Y a su misma vez vea un péptido que nos mencionas ahí, la adenosina a este nivel, que técnicamente imita el mismo efecto que realiza pues los diuréticos de asa a nivel de la rama gruesa ascendente. De igual forma tenemos en el túbulo contorneado distal, aquí donde está el número 4, donde actúan las tiazidas. ¿Por qué tenemos aquí? Porque hay una reabsorción activa del 4 a 8% de sodio y cloruro, ¿verdad? A la misma vez de filtrado glomerular, con una reabsorción de calcio que es regulada por la hormona paratiroidea. Y la permeabilidad al agua es variable porque dependerá mucho de la situación. Si hay mucho sodio, hay permeabilidad del agua. Si no lo hay, no va a haber permeabilidad del agua. Igualmente con el calcio, ya que el sodio y el calcio van a ir unidos en este aspecto a nivel del túbulo contorneado distal. Y pues, ¿cuáles son los fármacos que actúan a este nivel? Pues lo que son las tiazidas. Y pues ese mecanismo de acción ustedes tendrían que leerlo. Ahora vamos a lo que es al nivel del túbulo colector cortical. Aquí hay una reabsorción del sodio unido al potasio y secreción de iones hidróneo a nivel del túbulo contorneado. Igualmente, la permeabilidad del agua es muy variable dependiendo de lo que es la aldosterona y a su misma vez la vasopresina. Los conductos y transportadores principales en este aspecto es el transportador de sodio epitelial, ¿verdad?
los conductos de potasio tipo 1, hidróneo tipo 1 y acuoporinas. ¿Cuáles son los fármacos que actúan aquí? Tenemos los diuréticos ahorradores de potasio y a su misma vez la adenosina, que está bajo investigación, vea, que lo vamos a ver ahí en el libro. Y a su misma vez, al nivel del túbulo colector hay una reabsorción de agua bajo el control absoluto, casi se podría decir, de la vasopresina mediante las acuoporinas como principal transportador, vea. Y el diurético de acción principal, pues, que tenemos aquí son los agentes osmóticos como el manitol o urearéticos, como les mencionaba, que aquí es un mayor efecto a comparación con lo que es en el nivel de la rama ascendente del caso de Henle. Bien, ahora tenemos este caso clínico. Por cuestiones de tiempo, obviamente, no lo voy a estar leyendo porque estamos grabando el video. Así que si ustedes quieren ver analizarlo, irlo leyendo, pueden hacerlo por su cuenta, ¿verdad? Personalmente. Pueden pausar el video en este momento. Vaya, vamos a dar unos minutitos entonces, mientras tomo agua para seguir hablando. Vaya, continuando con este caso clínico. Tenemos un asunto aquí que la mayor importancia es que tenemos que el paciente tiene lo que es una taquicardia con un ritmo de 112 latidos por minuto, una hipertensión leve con presión sanguínea de 155-95 miligramos, saturación de oxígeno disminuida al 90% y el ritmo respiratorio elevado a 28 latidos a 28 respiraciones minutos, con crujidos pulmonares bilaterales en la expiración y un nivel de 1 a -2 de menos pies. El nivel de troponina sérica, pues técnicamente un marcador de daño miocardiocito, es normal. Sin embargo, aquí tenemos el asunto. La creatinina sérica nos está marcando 1.5 miligramos decilitros, que si no me equivoco el valor máximo tendría que ser 1.1 miligramos. Y el nitrógeno ureico, ¿verdad? Que está a 30 miligramos, estando un poco elevado. A su misma vez, la electrocardiografía revela una fracción disminuida de la eyección ventricular izquierda de un 35% sin dilatación ventricular. Y se le consigne que el paciente se va a tratar como un paciente con insuficiencia cardíaca aguda. A su misma vez, las elevaciones en la creatinina y lo que es el nitrógeno ureico indican un elemento de insuficiencia renal. Y pues aquí tenemos la resolución. Ahora vamos a lo que es la pregunta. Lo que nos importa. ¿Qué mecanismos causaron la congestión pulmonar y el edema pedal de lo que es el señor el señor Rodríguez, vamos a decir en este momento? Si nos enfocamos a la fisiopatología de esta enfermedad, estudiando todo el capítulo de Esther Boland y a su misma vez Katzun, podemos encontrar primero los datos importantes. Que el infarto previo causó una disfunción sistólica ventricular izquierda, reducida a un 35%. Entonces, este ventrículo izquierdo no puede expulsar toda la sangre y va a haber un aumento de la presión telediastólica. Que a su misma vez hay un aumento de la presión en la aurícula izquierda y una transmisión retrógrada a las venas pulmonares y capilares alveolares, que a su misma vez esta genera una presión hidrostática capilar pulmonar, provocando una trasudación de líquido en el intersticio y los pulmones, generando aquí lo que es un edema pulmonar. Y a su misma vez, la disminución de lo que hubo del gasto cardíaco, lo que hizo fue activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y el sistema simpático dio lo que es una retención de sodio y agua, aumentando el volumen intravascular y la presión venosa sistémica elevada, lo cual va a generar en el paciente un edema periférico. Y aquí ya es la segunda pregunta. ¿Por qué se le dio al paciente lo que es, permítame que estoy borrando todo esto,
Aquí es lo que dice el paciente, porque se le dio un diurético de asa. Recordemos que el diurético de asa lo que va a hacer es inhibir el transportador sodio, potasio, 2-cloro en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Esto a su misma vez se bloquea lo que es el sodio y la reabsorción de sodio, potasio y cloro, provocando una pérdida osmótica de agua y electrolitos a nivel de lo que es el asa ascendente gruesa del asa de Henle. También se da una reabsorción paracelular reducida, ¿verdad?, de lo que es el calcio y el magnesio, y una disminución del volumen plasmático, por tanto, la precarga y la presión capilar pulmonar. Entonces, para disminuir todo lo que teníamos anteriormente, que teníamos una presión venosa sistémica elevada, edema periférico, edema pulmonar, se le dio lo que es el diurético de asa. En este caso pudo haber sido furosemida. Entonces, para disminuir la precarga y la presión capilar pulmonar. Y el efecto clínico de este caso técnicamente es que se redujo rápidamente el edema pulmonar y periférico, mejorando la disnea y la oxigenación. Nos dice después, ¿cómo mejoran los inhibidores de la ECA a la hemodinámica vascular? Recordemos en primera parte que los ejemplos de estos fármacos tenemos enalapril y sinopril, entre otros que menciona el libro, ¿verdad? No los vamos a mencionar porque no me acuerdo. Entonces, a su misma vez dice que el mecanismo de acción de los inhibidores de la ECA es que inhiben la enzima convertidora de angiotensina, que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y en esto ayuda al reducir la angiotensina 2 se da una vasodilatación arterial, por ende hay una disminución de la poscarga, una vasodilatación venosa que reduce la precarga y disminuye la secreción de aldosterona, generando una menor retención de sodio y agua, incrementando también la braquinina, una vasodilatación adicional respondente a la tos de estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hizo el efecto clínico de utilizar lo que es un inhibidor de la ECA? Mejorar el gasto cardíaco reduciendo la carga de presión y volumen, disminución de la congestión pulmonar y periférica, y también la prevención y remodelación ventricular post-infarto. Recordemos entonces nuevamente que la precarga es el grado de estiramiento que las fibras miocárdicas hacen al final de la diástole, antes de que el ventrículo se contraiga. Y a su misma vez, lo que es la poscarga es la resistencia contra la cual el ventrículo debe contraerse para eyectar la sangre durante la sístole. ¿Y por qué se le prescribió espironolactona? Pues recordemos que la espironolactona en su mecanismo de acción va a ser un antagonista competitivo de los receptores de la aldosterona en el túbulo colector cortical, bloqueando a su misma vez la síntesis de proteínas estimuladas por la aldosterona, que aumenta los canales de sodio y la bomba sodio-potasio ATPasa, disminuyendo la absorción de sodio y agua y reduciendo la excreción de potasio. En palabras simples lo podemos decir técnicamente que controla el volumen sin pérdida de excesiva de potasio, y a su misma vez, en el caso de que nos dimos como el paciente con una insuficiencia cardíaca, con lo que se dice como FEVI, eyección ventricular izquierda disminuida, mejora en este caso, reduce la fibrosis y remodela el miocardiocito inducido por la aldosterona, mejorando la supervivencia del paciente. Y ahí hemos respondido todas las preguntas, que es un caso bastante largo. Ahora tenemos el otro caso de estudio que nos aparece en Katsu. Nos dice que un varón de 65 años de edad con antecedentes de diabetes, bueno, veamos ahí la situación. Ha tomado 80 miligramos de furosemida 2 veces al día, y de ahí nos dice que 25 de hidroclorotiazida y de anorexia. Las preguntas son: ¿qué ha sucedido a la lesión renal aguda? ¿Cuál es el motivo de la pérdida de peso y qué precauciones deben haberse tomado para dicho caso? Bien,
En este caso, el paciente tenemos lo que es una drástica diuresis que puede alcanzar un tratamiento intenso con diurético de asa después de la adición de un diurético tiacídico. A su misma vez, la caída de la presión arterial sistólica o la pérdida de peso son consistentes en la rápida diurétesis alcanzada del paciente, continuando con lo que es hipovolemia. Ahora, el análisis del caso. ¿Qué fue lo que causó la lesión renal aguda? Principal mecanismo fue deshidratación y depresión severa de volumen intravascular sobre una enfermedad crónica preexistente. Que la persona tenía una enfermedad de nivel renal, sin embargo, el uso de lo que es un diurético tiacídico y lo que era el otro diurético que se le dio, la hidroclorotiazida, afectó más el nivel que tenía de la enfermedad renal esta persona. Ahora, el uso combinado de diurético de asa, por este caso furosemida y el atiazida, que es la hidroclorotiazida, recordemos los mecanismos de acción. Que la furosemida va a bloquear el cotransportador sodio-potasio 2-cloro en la rama gruesa ascendente de Henle, y la hidroclorotiazida bloquea el cotransportador sodio-cloro en el túbulo contorneado distal. Entonces, al juntarse las dos, lo que es la furosemida y la hidroclorotiazida en este caso, generaron un efecto diurético sinérgico muy potente. Por ende hizo un bloqueo secuencial de la nefrona que elimina grandes cantidades de sodio y agua. Técnicamente el paciente terminó deshidratado. Ahora, ya tenemos que, nos menciona aquí que la función renal estaba con una concentración de creatinina de 2.2. Y entonces se produjo una disminución, una caída marcada del volumen plasmático, generando hipotensión, perfusión renal insuficiente y por ende una lesión renal aguda prerrenal, que probablemente evolucionó a lesión tubular aguda. También tenemos que teníamos una presión de 173 por 92 miligramos y que técnicamente esta presión bajó a 91.58, lo que reduce la presión de la filtración glomerular. ¿Cuál fue el motivo de la pérdida de peso? Técnicamente dice que se perdieron 15 kilogramos en 2 semanas. Pero entonces esto tuvo que haber sido más que todo la pérdida de litros de agua y sodio que perdió la persona. Entonces se dio una reducción extrema del volumen, lo que explica lo que es una hipotensión y deterioro de la función renal, y dio un menor aporte calórico por anorexia técnicamente abrupta debido a la pérdida de la función renal y sobre la pérdida hídrica. Dice aquí, ¿qué precauciones podríamos haber tomado para evitar esta hospitalización? Primer punto, iniciar la hidroclorotiazida a dosis baja. No porque le acabamos de meter una furosemida y de repente le vamos a meter hidroclorotiazida. No, el paciente tenía que haber tomado una dosis baja de mínimo 12.5 miligramos día, incluso menos, considerando el caso que tiene de la enfermedad renal crónica preexistente. Claro, nosotros no sabíamos, vea, pero por ende hay que empezar con una dosis pequeña y a su misma vez hay que mantener el control de creatinina sérica y electrolitos como sodio y potasio en la persona. De igualmente hay que controlar el peso de la persona para ver y monitorear su medicación de cómo va a ser tratado. Ahora, las preguntas importantes. Si nosotros vemos en estos dos casos clínicos, ¿verdad? Se dieron fármacos. Los fármacos que más nos interesan en este caso, ahorita estamos hablando con los diuréticos. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el cambio electrolítico? Lo más importante que hay que saber, si a una persona se le da un inhibidor de la anhidrasa carbónica, técnicamente va a haber un aumento pequeño, significativo de lo que es el cloruro, sodio-cloro, ¿verdad? O salve a cloruro de sodio, pero también va a aumentar el triple lo que es el bicarbonato sódico.
y a su misma vez el potasio aumenta, pero con un pH corporal disminuido. Si se le da a un paciente un diurético de asa, aumenta lo que es el patrón electrolítico de lo que es el cloruro de sodio. El bicarbonato no aumenta, pero aumenta el potasio, por ende hay un pH corporal subido. En resumen, la tiacida aumenta la tiacida en el electrolítico urinario, técnicamente aumenta el cloruro de sodio en la excreción de orina. El bicarbonato se mantiene a un nivel medio promedio con el potasio, y hay un pH corporal, en este caso alcalino, ¿verdad? Agentes de asa más tiacida aumenta la excreción, miren, 5 veces de lo que es el cloruro de sodio, un porcentaje de bicarbonato, y lo que es el potasio, aumentando también, generando una alcalosis, harina alcalina. Y los ahorradores de potasio técnicamente más o menos eliminan bicarbonato, sodio, potasio. Obviamente no lo va a eliminar porque esa es su función, ahorrar potasio, y por ende se da una acidez, orina ácida. Y pues importante, vea cuadrito, ahí ustedes lean. Ahora vamos a dar una pausita antes de continuar explicando estas cosas. Bueno, continuando, este es el túbulo contorneado proximal, una imagen que está explicándole ahí en el libro de Katsun. Ahora, recordemos que en el túbulo contorneado proximal, lo que es el bicarbonato de sodio, el cloruro de sodio, bueno, aquí está el cloruro, aquí está sodio, a su misma vez la glucosa y otros aminoácidos se reabsorben a través del sistema de transporte específico del túbulo contorneado proximal. Pero lo que es el ion potasio se absorbe de una forma de lo que es de transporte transcelular, por lo que es las claudinas y a su misma vez las acuoporinas. Alrededor de un 66% de lo que es el sodio, un 85% de bicarbonato, ¿verdad? Un 65% de potasio y un 60% de agua es filtrado técnicamente, y en condiciones normales prácticamente toda glucosa filtrada y aminoácidos se van a absorber a lo que es al nivel del túbulo contorneado proximal. A su misma vez, lo más relevante para la acción diurética, como hemos mencionado, es lo que es el bicarbonato de sodio y el cloruro de sodio. Entonces, la reabsorción de bicarbonato en el túbulo contorneado proximal se inicia por la acción del translocador, en este caso sodio hidrógeno, conocido como NH3, ubicado en la membrana luminal de la célula próxima al tubo proximal, ¿verdad? En este sistema se da lo que es el transporte de sodio que ingresa a la célula desde la luz tubular y que se intercambia por lo que es un protón hidrógeno, que es el que encontramos aquí en el interior de la célula. Como en todas las partes de la nefrona, la bomba sodio-potasio ATPasa está también en la membrana vasolateral, que a su misma vez va a hacer que el sodio bombeado sea reabsorbido dentro del intersticio para mantener una baja concentración intracelular de sodio, y a su misma vez el hidróneo secretado dentro de la luz se va a combinar aquí, miren, con el bicarbonato, y se va a formar H2CO3 o ácido carbónico, que se va a deshidratar técnicamente en agua y CO2, por lo que es la anhidrasa carbónica que la encontramos acá a este nivel.
el dióxido de carbono producido por la deshidratación de la anhidrasa carbónica entra a la célula por el túbulo proximal, por lo que es difusión simple. Y a su misma vez se vuelve a rehidratar por acción de la anhidrasa carbónica, entrando a la célula del túbulo proximal por difusión simple, donde se rehidrata facilitando a la anhidrasa carbónica intracelular, y luego de la disociación nuevamente de H2 y CO2 por la anhidrasa carbónica, el dióxido de carbono vuelve a entrar, se rehidrata y facilita la anhidrasa carbónica intracelular. Y el proceso se está repitiendo. Salida y entrada, salida y entrada. Ahora, permítanme, no quiero confundirme con las imágenes. Asa de Henle. En el caso del asa de Henle tenemos que el túbulo proximal desemboca en la rama ascendente delgada, como hemos visto en la imagen que está así. Y aquí lo que se da es una reabsorción pasiva, técnicamente, de lo que son... Continuando, se da lo que es una impermeabilidad del agua, pero es permeable a ciertos solutos. Perdón, la palabra era una reabsorción activa de lo que es cloruro de sodio a nivel de lo que es el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Y pues técnicamente aquí la reabsorción de sal en la rama gruesa ascendente del asa de Henle diluye el líquido tubular. Por eso es conocido como segmento diluyente. Las porciones medulares contribuyen a lo que es técnicamente una hipertonicidad molecular, desempeñando una función importante en la concentración de la orina en el conducto colector. Ahora, el sistema importante es el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, o llamado así NKCC2. Este transportador es bloqueado selectivamente por lo que son los agentes diuréticos, como conocidos como lo que son los diuréticos de asa, que son los que actúan a este nivel. Y la acción de este transportador contribuye al exceso de acumulación de lo que es potasio dentro de la célula. Luego, la posterior difusión a la luz tubular por la vía del conducto ROMP por medio de un potencial proporciona lo que es la reabsorción de cationes que en lo que son magnesio y calcio positivo a la luz a través de lo que es una vía paracelular, que es lo que nos está explicando la imagen. Por tanto, la inhibición del transporte de sal en la rama ascendente gruesa mediante los diuréticos de asa reduce este potencial positivo en la luz, produciendo un aumento en la excreción urinaria de cationes divalentes, que es el magnesio y el calcio, además de cloruro de sodio. Sodio, cloruro. Vamos a ver la siguiente imagen. Túbulo contorneado distal. Hay disculpas que haga pausas, pero es que este tema es bastante confuso y hay que estar tratando de explicar cada imagen. Y ahora vamos al túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado distal tenemos que solo se va a reabsorber un 10% de filtrado y del cloruro de sodio del túbulo contorneado distal. Es aquí que este segmento es relativamente impermeable al agua y la reabsorción de cloruro de sodio diluye aún más el líquido tubular. El mecanismo de transporte en el cloruro de sodio es mediante el cotransportador sodio-cloro, que lo encontramos aquí, que es eléctricamente sensible a lo que es a la tiacida, siendo este el principal transportador de sodio-cloro en la membrana luminal.
la letra R que encontramos aquí es el receptor de la hormona paratiroidea. Entonces, para entender el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, técnicamente las dos cosas van de la mano. Vamos a tratar de abarcar las dos imágenes. Bueno, a diferencia de lo que es el túbulo proximal y el asa de Henle, la reabsorción a este nivel de agua y electrolíticos es mucho menor y es bastante variable. Podemos mencionar que puede haber una reabsorción entre el 5 al 10% de sodio y de filtrado glomerular. Ahora, en este caso, las células epiteliales del túbulo distal, que es la que vamos a ver a continuación, acá, tienen aproximadamente lo que es un cotransportador de sodio que utiliza la energía originada por lo que es el cloruro para poder tener un gradiente electroquímico. De este modo, el cloruro va a lo que es entrar a la célula, entra el cloruro a la célula contra un gradiente y sale después por el intersticio. Este segmento también contiene receptores de lo que es la hormona paratiroidea para que pueda salir lo que es el potasio. Entonces, la hormona paratiroidea aumenta también el número de canales de calcio en la membrana luminar, por lo cual facilita una difusión pasiva de calcio a la membrana luminal y a la célula epitelial. Estamos ahora el nivel del túbulo colector. En el túbulo colector y el conducto colector, técnicamente, se pueden tomar como uno solo. En este nivel hay un 2 a 5% de reabsorción de sodio por todo lo que es el riñón, siendo además el sistema colector el principal sitio donde los mineralocorticoides ejercen una función técnicamente primordial, una influencia significativa, porque es el sitio donde la secreción de potasio por el riñón y en el que se inducen todos los cambios diuréticos en el equilibrio del potasio. Recordemos que a este nivel tenemos lo que son células principales que se encargan de la absorción de sodio y potasio, y también tenemos las células intercaladas alfa y beta que no las vemos acá, pero esas células intercaladas son primordiales en la secreción de lo que es hidrógeno y lo que es también en lo que es la secreción de bicarbonato. Además, hay translocadores de lo que son el cotransportador de sodio y a su misma vez otros iones en lo que va a nivel de lo que es la nefrona. Bien, entonces, debido a que la entrada de sodio por medio del canal epitelial de sodio predomina sobre la secreción de potasio hacia la luz, esta se desarrolla un potencial eléctrico negativo. El sodio ingresa a la célula desde el líquido tubular, luego se transporta de regreso a la sangre a través de la vía paracelular de la forma vasolateral de la bomba sodio-potasio ATPasa, generando un potencial eléctrico negativo de luz de 10 a menos 50 milivoltios que impulsa lo que es el transporte de lo que es cloro de regreso a la sangre a través de la ruta paracelular, y a su misma vez se extrae potasio de las células a través del canal de potasio de la membrana apical. Este asunto, a su misma vez, como lo que son los diuréticos, aumentan la liberación de sodio y corriente arriba a este sitio y mejoran lo que es la reabsorción de lo que es el potasio. Entonces, si no se da la
liberación de sodio en el sistema colector, puede que técnicamente no se reabsorba con tanta facilidad lo que es el calcio, y el potencial negativo en la luz se va a incrementar y la secreción de potasio a su misma vez se va a incrementar. Entonces, la reabsorción de sodio a nivel de lo que es el canal epitelial ENaC y su secreción acoplada de potasio va a generar un aumento en la secreción de aldosterona debido a la depresión de volumen y agotamiento de potasio inducido por los diuréticos. Es así que esta reabsorción de sodio por el canal epitelial del sodio y la secreción de potasio está regulada a la misma vez por la aldosterona, que aumenta la actividad tanto del canal de la membrana apical de sodio-potasio ATPasa, que conduce a un incremento de un potencial eléctrico transepitelial y un aumento intenso en la reabsorción de sodio y potasio. Y ahora tenemos en esta última imagen una vía de transporte de los iones a través de la membrana luminal, del túbulo colector y del sistema colector. La difusión interna de sodio a través del canal epitelial ENaC deja un potencial negativo que impulsa la reabsorción de cloruro y la salida de potasio a nivel de lo que es la aldosterona. Y aquí tenemos esta imagen del transporte de agua a través de la membrana luminal. Arriba, en esta zona, va a existir lo que es una permeabilidad del agua debido a la ausencia de la hormona antidiurética. Y debajo vamos a tener la presencia de la hormona antidiurética. Aquí está, ADH, que se inserta lo que es a la membrana apical, aumentando la permeabilidad del agua y a su misma vez mediante lo que son las acuoporinas apicales, los conductos de acuoporina vasolaterales y el receptor de lo que es la vasopresina. Este es importante acá, que el sistema tubular colector es el sitio donde la concentración de orina se determina y a su misma vez se da la función del control de la absorción de sodio y la secreción de lo que es el potasio. Las células principales contienen un sistema regulado de conductos de agua, cuando la hormona antidiurética, que es la que regula la inserción en conductos de agua perforados, conocidos como lo que son acuoporinas, y a su misma vez los receptores de vasopresina, como lo que son B2, actúan dentro de un proceso mediado por el monofosfato cíclico de adenosina acoplado a proteína G. En ausencia de lo que es la hormona antidiurética, como tenemos acá en el túbulo colector, este es impermeable al agua y se produce una dilución de orina. La hormona antidiurética estimula lo que es la inserción de las moléculas del transportador urea, o conocido como UT1, en la membrana apical de las células del conducto colector de la médula, que aquí no aparece eso. Y pues la secreción de lo que es ADH, técnicamente de la hormona antidiurética, está regulada por la osmolalidad sérica y el volumen. Podemos mencionar un fármaco primordial como lo que son los baptanos, que son los antagonistas de esta hormona antidiurética que actúan en el receptor de vasopresina y técnicamente evitan todo este proceso de agua en las acuoporinas. Ahora, recordemos, esto son un repaso general, vean, no es que vamos a desglosar todo el tema porque no va a dar el tiempo, nos vamos a echar una hora. No vamos a echar mucho tiempo, obviamente. Vale. Fármacos utilizados en los transportes renales. ¿Cuáles son los fármacos que modifican la excreción de sal? Al nivel de túbulo contorneado proximal, inhibidores de la anidrasa carbónica, como ejemplo la acetazolamida. De la rama ascendente gruesa, los diuréticos de asa, la furosemida. Túbulo contorneado distal, las tiazidas hidroclorotiazida. Túbulo contorneado, túbulo colector sería, ¿verdad? Diuréticos ahorros de potasio como la espironolactona. Y los medicamentos que modifican la excreción de agua,
A su misma vez tenemos los diuréticos osmóticos como el manitol, las agonistas de la DH desmopresina y los antagonistas de la DH como conivaptan. Y esta era la imagen que yo les decía anteriormente. Aquí está mejor explicada. Si a un paciente se le da un inhibidor de la anidrasa carbónica, va a tener un aumento limitado de 2 a 3 días de cloruro de sodio en la excreción de orina, ¿verdad? Un aumento de bicarbonato y un aumento de potasio. ¿Cómo se describe esto? Como una acidosis, técnicamente del pH corporal. Un diurético de asa va a generar un aumento bastante elevado de lo que es en cantidad de orina de cloruro de sodio, bicarbonato no, por pequeña porcentaje en potasio, generando lo que es una alcalosis, porque la alcalosis se excreta cloruro de sodio, se excreta potasio, el bicarbonato queda dentro del cuerpo. A su misma vez la estiacida. Hay una eliminación más o menos, vea, de bicarbonato, pero sí de potasio. Y de los diuréticos de ahorradores de potasio se elimina cloro, se elimina sodio. Aumento, ¿verdad? Se disminuye porque el ahorrador de potasio tiene ese sentido, que no se elimina por la orina. Y hay una disminución negativa, o sea, no, posiblemente no, de bicarbonato. Bueno, ¿qué más decirles? Este es el resumen más básico técnicamente de lo que nos prioriza con las imágenes. Ya de ahí con el uso de fármacos y todo eso, ustedes guíense por las tablitas porque ahí ya es cuestión de que ustedes lean. Mucho gusto, espero esto les haya servido.